el micrófono a nuestro segundo patrocinador del día de hoy, el ingeniero Mario Salomón Pineda, Country Manager de la empresa Multisistemas de Seguridad Industrial. Y le damos un fuerte aplauso para recibirlo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Eric Cuenca, por la oportunidad de estar aquí compartiendo unos minutos con ustedes. Soy, por cierto, consejero nacional de Coparmex desde hace varios años y en Multisistemas de Seguridad Industrial pues, le tenemos un inmenso cariño a la organización, además de respeto profesional. Pues quisiera hablar ahora del tema de la seguridad y en ese contexto quisiera decir el orden de lo que quisiera yo compartir con ustedes. Por un lado, el escenario en general en que estamos inmersos, yo creo que es importante ubicarnos de esa situación. Después hablaremos un poquito de quiénes somos nosotros como Multisistemas y los componentes de algunos de nuestros servicios. Bueno, la primera lámina es una lámina que nos da una idea de, en estos primeros 54 meses del gobierno actual, cuál es la situación en términos de homicidios comparado con el mismo periodo de otras administraciones. Lamentablemente, pues la cifra es de 153,000 homicidios a esa fecha, que es pues casi 50% arriba del mismo periodo del año anterior, del periodo de Peña Nieto, y pues casi el doble del periodo de Calderón. Si ya lo aterrizamos a los momentos actuales nada más, no con la perspectiva de todo ese tiempo, pues los homicidios, y estoy hablando primero a nivel nacional, y estoy tomando el periodo de enero de abril 2023 contra el mismo periodo del año anterior. Y en ese contexto, pues el aumento es del 6% en homicidios, 0.6% en homicidios dolosos, y en delitos contra el patrimonio un incremento del 1.3%. En cuanto a la Ciudad de México, en homicidios básicamente se queda igual, aumenta un 0.3%, homicidios dolosos aumenta un 25%, robos aumentan un 6.8% y el robo a negocio en particular un 11%. Entonces el contexto en el que estamos es un contexto delicado, en el que tenemos que buscar soluciones a todos los niveles, ciertamente seguir exigiendo a nuestros gobiernos en los diferentes niveles la importancia que tiene la seguridad. Como comentaba hace un momento Pablo Peralta, pues la seguridad acabó precisamente su conversación hablando de ese tema tan relevante. Es una condición necesaria para que haya un crecimiento económico. Y yo diría, sumarizando, que el tema de la seguridad evidentemente tiene un impacto muy relevante a nivel de vidas humanas, pero también muy relevante en la economía. El Índice de Paz es una organización muy seria en este tema, habla que en el caso de México puede llegar por distintos elementos, pero puede llegar al 20% del Producto Interno Bruto. Se habla de un 6% en términos generales, pero ellos calculan una serie de factores que inciden de manera multiplicativa sobre otras áreas y calculan hasta un 20%. Entonces, el impacto económico es tremendo. Y hay un impacto, pues yo diría moral, no voy a entrar a este tema, pero que hay un desgaste también en las sociedades. Y eso es un problema muy severo, ciertamente. No lo podemos calificar, no lo podemos cuantificar, pero sí se está dando y que preocupa mucho en una sociedad. En el tema de quiénes somos, Multisistemas de Seguridad Industrial, bueno, obtuvo la primera licencia en seguridad privada. Tenemos 40 años en este negocio, más de 10,000 elementos y más de 30 filiales. Hay un mapa básicamente de los lugares en los que nos encontramos. Tenemos una serie de conceptos. La parte superior izquierda, serie, es nuestro segmento armado. Es el segmento de nuestros elementos que ya pasan una serie de etapas de entrenamiento y ya se tienen los conocimientos, la capacidad intelectual, porque se necesitan muchas cosas para darle a alguien un arma. Es una responsabilidad muy grande, entonces tienen una serie de entrenamiento muy importante. El cuerpo elite es arriba de los elementos básicos, es un entrenamiento muy especial, muchas horas también de entrenamiento. SmartSafe es una aplicación, una opción
que ya no va nada más a los negocios, sino va a hogares y negocios pequeños. Y tenemos el C5, que es el C5 privado más grande en el país. Lo tenemos aquí en México, en la Ciudad de México, y está ahí, pues hacemos una serie de actividades de monitoreo, de cuidado, complementando toda la acción que hacemos in situ. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los componentes de la seguridad y en ese contexto también los servicios que nosotros les podemos ofrecer. En general hay dos tipos de modelos, pero están basados en tres conceptos: la estructura misma de tus instalaciones, de dónde te encuentras, los conceptos de tecnología o seguridad electrónica y el aspecto ya del recurso humano en particular. Y algunos modelos pues, le dan más fuerza a la seguridad electrónica, otros al recurso humano. Nosotros buscamos un balanceo que es importante manejar. Cuando hacemos un análisis de sus instalaciones, porque buscamos hacer un traje a la medida, pues lo que buscamos es ese balance de que primero haya una situación en la misma instalación que si tiene algún punto vulnerable lo tenemos que detectar y alertar sobre esa situación. Toda la tecnología, pues somos líderes de tecnología en nuestra categoría, y el recurso humano que pues es muy relevante. Para que se den una idea, cuando contratamos a alguien pasamos 21 filtros de contratación. Entonces es muy importante que seamos cuidadosos a quién vamos a contratar, porque esa persona va a estar cerca de ustedes y es una persona que tenemos que asegurarnos, no solamente que tiene el conocimiento técnico, sino que también tiene una serie de principios que nosotros validamos constantemente con estudios para que pueda ocupar una posición de esa responsabilidad. En lo que es la seguridad, lo más importante es la prevención. Yo creo que ustedes como hombres de negocio saben que eso es lo más relevante en cualquiera del negocio. Hacer nuestra planeación estratégica, un plan cuidadoso de negocios, pero siempre diciendo, bueno, ¿qué se puede esperar? Hay que prevenir primero lo que pueda suceder. Si eso se hace con cuidado, pues una parte importante del problema ya está resuelto. La disuasión es parte complementaria de ese tema y le damos un valor del 15%, pero es una vez que ya tengo toda esa primera parte cubierta, el tener elementos que disuadan a alguien de ir en contra de mí, pues ayudan también a protegerme. Y solamente ya como último recurso es la reacción, para la cual ciertamente debemos de estar preparados, pero siempre manejarlo como un último recurso, porque si hicimos bien la tarea en los otros dos elementos, ya la reacción no sería necesaria. Pero son una serie de actividades que muchas son muy obvias, pero que concatenadas nos dan una posición muy sólida, muy fuerte y que evita que seamos presa de un delincuente. Cuando el delincuente ya tiene un objetivo, bueno, lo hemos visto hasta en los documentales de National Geographic, aún cuando pudiéramos decir, oye, hay una diferencia notable entre un león y una gacela, hay una diferencia física relevante. ¿Qué hace el león? El león primero está analizando cuál es el más débil. No ataca al azar, sino se va siempre por el más débil. ¿Qué hacen los delincuentes? Hacen algo similar también. Analizan las características de las diferentes empresas que pueden ser su objetivo y buscan aquellas que sean más vulnerables. Entonces, si ustedes tienen un buen plan, una buena prevención, una buena disuasión, van a hacer que las probabilidades de que ustedes sean las víctimas disminuyan significativamente. Entonces, por eso hay que cuidar mucho esa parte y ciertamente, pues un porcentaje de las situaciones de todas maneras podría caer a la necesidad de una reacción física, para lo cual nuestros elementos están preparados. Como principios complementarios a este tema que manejo, pues hay que saber detectar, hay que tener los ojos abiertos para poder visualizar una posibilidad, un comportamiento de algo, una situación que pueda constituir una amenaza. Demorar, una vez que se ve que hay una amenaza, pues hacer que esta no se cumpla de manera inmediata, sino el demorar nos permite pues, que haya una patrulla de nosotros en complemento o de seguridad pública si es necesario. Entonces ese tiempo se vuelve muy valioso en ese momento y reaccionar nuevamente si es que esto es necesario. En términos de armamento, bueno, manejamos desde armamento no letal hasta armamento letal, combinación de ambos. Para, de acuerdo con las circunstancias, nuestra gente está entrenada cuándo y cómo saber actuar.
tanto desde la perspectiva de lo más importante que es proteger a sus personas y a su patrimonio, como también hay algunos aspectos legales que debemos de cuidar. La seguridad es una inversión realmente. Es un tema que a veces cuesta un poquito trabajo entender porque tratamos de ser optimistas, y pues eso está bien, pero a veces asumimos que nunca nos va a pasar nada, pero eso realmente atenta a la ley de las probabilidades. En algún momento, algunos de nosotros seremos víctimas de una situación, estaremos amenazados por una situación. Entonces, la ocurrencia, la probabilidad está ahí, en algún momento se puede dar. ¿Qué tenemos que hacer? Y ustedes como hombres de negocios que saben planear, que saben hacer las cosas con mucho cuidado, pues justamente el hacer todo lo que sea preventivo para evitar que algo suceda. Y está demostrado que la prevención es toda una inversión. Es mucho más económico el tener, en este caso, una empresa de seguridad privada profesional, bien conjuntada con ustedes, a que seamos víctimas de un problema y el costo ahí sería mucho mayor. De tal manera que debemos ver la seguridad privada como una inversión, no como un gasto. Lamentablemente a veces no lo vemos y a mí me sorprenden algunas estadísticas cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, los empresarios americanos invierten alrededor del 7-8% de sus gastos de operación en seguridad privada. Quizá a veces no lo veamos cuando vamos a este país, pero ahí está presente. En México es mucho menor, es como del 3%, y es un poquito contrastante porque allá tienen una mejor seguridad pública. Sin embargo, a pesar de ello, el porcentaje de inversión que se aplica y el número de empresarios que lo hacen es mayor en Estados Unidos que en México. Yo creo que es algo que nos debe hacer reflexionar sobre esto, que debe ser realmente una oportunidad para defender lo más importante que tenemos, a nuestras personas y a nuestros bienes. En el tema de los procesos, pues es conjuntar ciertamente todos los aspectos que tenemos. Ya tenemos buenos elementos, tenemos una buena tecnología, tenemos una serie de características, pues los procesos se vuelven fundamentales. En el caso de nuestra gente, les damos más de 300 horas de entrenamiento en distintos aspectos, como comentaba, desde físicos, defensa personal, técnicas de cómo arrestar y controlar una situación. Liderazgo en un momento es necesario también saber cómo dirigir a los demás, cómo apoyarlos en una situación complicada, resolución de conflictos, primeros auxilios para situaciones también que pueden suceder en ese contexto, control del miedo, por supuesto, para estar realmente conscientes en todo momento, ¿no? Desde técnicas muy sencillas, ¿no? De respiración, contar, etcétera, porque es muy importante ciertamente el tener el control en la situación. Que por cierto, a nivel personal yo les recomendaría en ese contexto, pues uno nunca sabe en qué momento puede ser amenazado, puedes estar en tu coche y llegar a alguien a amenazarte por llevarse tu reloj. Yo creo que hay que construir un software antes de eso, porque algunos podremos tener un temperamento más sanguíneo que otros. Entonces nuestra reacción puede ser muy violenta y no necesariamente es la mejor reacción que se puede tener en esas circunstancias. Entonces hay que construir un software que, aunque de alguna manera temperamento nos lleve en alguna dirección, nosotros sepamos que en esas circunstancias qué es lo mejor que hacer. Cada uno de ustedes lo debe de decidir, pero a lo mejor sí tener ese software frío de una situación de ese tipo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a soltar mi reloj? ¿Me voy a resistir? ¿Qué debo de hacer? Eso es prevención también, en este caso ya a un nivel personal. En la tecnología, bueno, tenemos una serie de elementos, más y más la tecnología nos da todos esos información, todo ese conocimiento del entorno que nos ayuda a tener una mejor protección. En el tema de los procesos, pues es la interacción, utilizando también diferentes recursos administrativos y tecnológicos para estar en la oportunidad de protegerlos adecuadamente. En el concepto que llamamos seguridad millennium, bueno, primero es tener una actitud, como comentaba, que yo llamaría propositiva, es decir, atentos, estar siempre en nuestros elementos, nuestras cámaras, alertas de cualquier señal que pudiera implicar una amenaza. La parte proactiva, que es realmente la parte donde ya tenemos estructurados todos los procedimientos para actuar cuando sea necesario. Resiliente, bueno, una palabra muy usada últimamente, pero esa capacidad
para combinación de anticiparse, fortaleza, mantener una situación. Las amenazas pueden ser de dos maneras, comunes o específicas. Las comunes son algo que se da en un momento. Las personas, algunos ladrones ven de repente una oportunidad, pues la aprovechan. Lamentablemente también, pues hay momentos de cualquier persona, una buena persona, puede encontrarse en una situación que en ese momento pudiera ser complicada, un medicamento para su hijo, una situación que lo tiende a ser vulnerable en un aspecto económico. Si se da la oportunidad, una persona con esas características, siendo una buena persona, le podríamos estar abriendo la puerta, si no tenemos una estructura de protección, para incidir a que hiciera un acto que no había pensado, que no específicamente no había considerado, pero que las circunstancias de él y del momento pudieran incidir en que eso suceda. Y las específicas, las que comentaba, pues allá la delincuencia organizada también hace su tarea, también hacen sus análisis, también ven como el león las diferentes presas, cuál le conviene más, cuál es más vulnerable, y en ese contexto pues hay una serie de aspectos que ellos consideran que antes de atacarnos y que nosotros debemos de estar preparados ya con conocimiento y experiencia. ¿Cuáles son esas estrategias que ellos siguen para estar protegidos ante las mismas? En el caso de nuestro proceso que seguimos para analizar una situación a la que ustedes estén expuestos, le llamamos un análisis de DNS, detección de necesidades de seguridad. En seguridad no puedes tener una fórmula que aplique para todos. Ustedes también, como mujeres y hombres de negocios, saben que hay que tener un análisis muy cuidadoso de qué es el entorno, de qué es lo que requiere una condición, un proyecto, un cliente, un producto particular. Lo mismo en la seguridad, se necesitan hacer trajes a la medida. Entonces nosotros hacemos primero un análisis de la situación en el contexto que yo comentaba antes, bueno, cómo está su estructura, cómo están una serie de aspectos. Y ahí pues yo los invito a que cualquiera de ustedes está allá al fondo nuestro booth y les haríamos un completamente gratuito, por la relación estrecha que tenemos con ustedes, un DNS, una detección de necesidades de seguridad, sin ningún compromiso de ustedes, nada más para que se apunten allá y les programemos una cita para llevar a cabo esa actividad y que ustedes puedan al menos tener una idea de cómo está su estructura y ustedes tomen una decisión de cómo protegerse. Pues básicamente agradecerles a todos ustedes su tiempo, su espacio para tener la oportunidad de compartir estos temas con ustedes.